Como lo prometido es deuda, bienvenidos a esta transmisión de miércoles de 6 a 8, donde el día de hoy me van a estar acompañando a resumir el célebre texto de Lacan de la dirección de la cura. Les recuerdo que estamos en vivo por Twitch, que justamente por allá vamos a estar respondiendo el chat. Entonces, pues no los esperamos. Y a los que ya estamos aquí en Twitch, pues siéntanse libres de compartir sus preguntas, sus comentarios en el chat, que conforme vaya leyendo espero poder irlos respondiendo. ¿Vale? Entonces, el, el texto que hoy me van a acompañar a resumir se encuentra en el segundo tomo de los escritos de Lacan, que como chisme, la primera vez que se tradujo al español, llamaron textos estructuralistas sobre psicoanálisis, o una cosa así. Y Lacan se molestó muchísimo por ese título y dijo, cámbienlo, ¿no? Este es un texto que se presenta el 13 de julio de 1958 en la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. ¿Vale? Entonces, para el 58, Lacan ya lleva 5 seminarios prácticamente. Ya está escribiendo el grafo. Bueno, digamos, ya lo escribió, ya lo está presentando. 53, 54, 55, 56. No, ya acabó, ya está en el seminario de la transferencia. ¿Eh? De 53 al 58. ¿Eh? 53, 54, 55, 56, 57, 58. Sí, claro, son 6. Ajá. Sí, entonces, pues bueno, en este texto Lacan hace una crítica muy importante a la posición de los analistas, a la forma en la cual trabajan la transferencia, la manera en la cual se piensa y se articula la interpretación. También tocará el tema de qué con el ser del analista y por último, yo creo que es la parte como más importante, la cuestión del deseo, ¿no? De hecho, este texto se compone de 5 apartados que se divide a su vez en subíndices. El primer apartado se intitula ¿Quién analiza hoy? El segundo, ¿cuál es el lugar de la interpretación? El tercero, ¿cuál es la situación actual del psicoanálisis? No, ¿cuál es la situación actual de la transferencia? El cuarto, ¿cómo actuar con el propio ser? Y el quinto, hay que tomar el deseo a la letra. El quinto es el más largo en tanto su subdivisión. El primero tiene 7 puntos, el segundo 9, el tercero 8, el cuarto 11 y el último tiene 18. Entonces, pareciera claro que Lacan está poniendo un acento importante en qué con el ser del analista, en primer lugar, y en segundo, con la cuestión del deseo, ¿no? Esta lógica de tomar el deseo a la letra, de donde justamente pues sale el título de este canal, ¿no? Leer a la letra. No solo porque nos ponemos bastante fresas y mamones y mamadores con los textos. Y ya. Entonces, empecemos, ¿no? En el primer apartado, ¿sí? Los primeros 7 puntos, ¿quién analiza hoy? Lacan va a abrir con la cuestión de que pareciera que es común pensar que el analizado va a terminar con los rasgos de su analista. Y eso implica un problema, ya que justamente bajo el título de análisis o de psicoanálisis hay un montón de personas que solo se están dedicando a hacer una reeducación emocional del paciente. Esto nos lleva directamente a pensar cuál es la diferencia entre lo que Lacan está colocando y leyendo como psicoanálisis y lo que se puede entender de la psicoterapia, ¿no? De un ejercicio de reeducación, de psicoeducación.
Él terminará este punto, este primer punto, justamente diciendo que su objetivo es mostrar que la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente, a la historia de los hombres, al ejercicio de un poder, ¿no? De un poder. Y esto es directamente hacia las instituciones psicoanalíticas, de cómo pues Lacan se está peleando en ese momento con la IPA, con varios de las personas que están buscando su expulsión, que ocurrirá unos cuantos años después, ¿vale? Cosa que lo llevó a fundar su propia escuela, la primera. Y pues bueno, ahí hay toda una cuestión donde recordemos que al interior de la IPA, al menos en ese momento, hoy no sé, habrá que preguntarles, el analista didacta era el encargado de decir si alguien podía o no podía dedicarse a ejercer el psicoanálisis. Cosa que evidentemente terminaba generando un escenario donde uno tenía que complacer hasta cierto grado a ese analista, cumplir con ciertas coordenadas de su ideal para poder ser analista. Evidentemente, Lacan apunta en otra dirección, ¿no? El segundo punto tiene que ver con que el psicoanalista dirige la cura y no dirige al paciente. ¿No? Y esto es bien importante. El analista no es un director de conciencia, ¿eh? No es un guía en el sentido moral. Y por lo tanto, la dirección de la cura no tiene que ver con indicarle al paciente qué debe hacer o para dónde debería de dirigirse, sino más bien tiene que ver con que la función del analista pasa por sostener la regla analítica. ¿Eh? Porque justamente, pues, las personas no van a pegarse de lleno a lo que implica la regla analítica o a la forma en la cual opera un psicoanálisis, dígase la asociación libre, nada más pues porque ya están ahí y se les presentó la opción, se les dijo hablen y ya van a hablar eh, como un psicoanálisis requiere. ¿Vale? Evidentemente estoy corrigiendo mis notas porque ustedes me están acompañando a resumir el texto, no es que el texto lo haya resumido previamente. Eh, y pues bueno, ¿Mm? Ya lo tengo leído, ya lo tengo subrayado. Lo podrán ver, como lo podrán ver aquí en Twitch. Y pues bueno, entonces la función del analista apunta a sostener el dispositivo psicoanalítico en primer lugar. ¿No? Ya después, en segundo lugar, viene la cuestión de cómo pensamos y cómo realizamos las intervenciones. Por eso Lacan dedica una parte del texto a la cuestión de la interpretación efectivamente. ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema de sostener y de dirigir la cura? Que la confusión está en creer que hay una suerte de comunicación unívoca al interior del psicoanálisis. ¿Vale? Justamente porque la asociación libre lo que hace es romper este tipo de comunicación unívoca. Lo que se le pide a la persona es que hable libremente, sin censurar nada, sin regular las cosas que se le vienen a la cabeza, sin importar si le parecen sin sentido, si son vergonzosas, ¿sí? Si son socialmente incorrectas, si son políticamente incorrectas. ¿No? O sea, la regla de la asociación libre es diga todo lo que piense y se le venga a la cabeza. Cuando se dice todo es todo, literalmente. Por eso ser analista implica estar decidido a escuchar todo. Y cuando decimos escuchar todo es escuchar todo. ¿No? Ah, un analista no puede decir, no, 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 de eso no hable, mejor hable de esta otra cosa. ¿No? Lo cosa que hace que un análisis sea un espacio para que todo aquello que no tiene otro lugar tenga lugar. Entonces, pues bueno, aquí Lacan agregará que justamente se trata de un tiempo en el cual ese tiempo consiste en hacer olvidar al paciente que se trata únicamente de palabras, ¿no? O sea, esas palabras tienen un peso, tienen una importancia. Pero que esa acción, o sea, no hace, esto no justifica que el analista lo olvide a su vez. ¿Eh? O sea, el analista no puede olvidar que también su función es la palabra, que trabaja por medio de la palabra. ¿No? Ahora, el tercer punto tiene que ver con cómo paga el analista, ¿no? Porque no solo paga el paciente, el analista paga. ¿Con qué paga? Paga con su palabra, ¿sí? Ya que de una u otra forma su palabra tiene que apuntar a convertirse en una interpretación. En segundo lugar, paga su persona con su persona porque va a ser el soporte de la transferencia, va a ser ese lugar desde el cual se sostiene, ¿sí?
los análisis y por eso la transferencia es tan importante. Y por último, va a pagar con lo más íntimo del corazón de su ser, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que respondemos y lo que entendemos como subjetividad. O sea, un analista, la función del analista no es un alguien. Uno tiene que dejar su subjetividad por fuera para poder escuchar a otro. ¿Qué es? ¿Cuál es la conclusión a la cual lleva esto? Que el analista cura menos por lo que dice y es, que justamente por lo que no es. Y ahí es donde entra la coordenada del ser, porque desde esta lectura, que es justamente la que Lacan está criticando, se supone que uno tiene que ser varias cosas, tiene que ser bueno, tiene que tener un yo fuerte, debe de ser propiamente un ideal a seguir para poder ser analista, cosa que es falsa. Eh, qué cool, qué bueno que les gusten los videos. Entonces, ¿cuál es el cuarto punto al cual Lacan va a llegar en la dirección de la cura, ¿no? El 1.4. Eh, y esto tiene que ver con una frase que es bastante común, ¿no? Que es poner al analista en el banquillo. Dice, para observar que está tanto menos seguro de su acción cuanto que en ella está más interesado en su ser. Y esta frase es una de esas frases matonas, literalmente, porque lo que nos está diciendo es que mientras más estamos preocupados por ser buenos analistas, por ser buenos terapeutas, por ser lo que sea que me dijeron que tenía que ser como ideal, menos ocupados estamos de hacer la cosa que nos toca hacer, que es analizar. Y este es uno de los grandes problemas que encontramos en la práctica, ¿no? Por eso hay un montón de psicólogos compartiendo su angustia en redes, porque es el lugar que han encontrado para compartirla. No que esté mal, pero pues bueno, vayan a su análisis, a su terapia, ¿no? Pero bueno, comprendo por qué un psicólogo conductual no compartiría esa angustia en su espacio de, de terapia de tratamiento, porque pues, no es un espacio dirigido a eso, ¿no? Sin embargo, un espacio analítico sí. Un conductista puede ir a análisis, pues, no hay nada que lo limite, a menos que, bueno, entre conductistas digan alguna cuestión, ¿no? Quinto punto, el analista no es libre de actuar simplemente porque se le pegó la gana, ¿no? El analista actúa porque está implicado en un cierto manejo de la transferencia. Este manejo de la transferencia implica un desdoblamiento de su persona porque no solo es él como persona, no solo es él como analista, sino que también viene a encarnar, mediado por la transferencia, la persona o la representación que el analizante coloca en él. Es más puntual decir representación, aunque solemos entenderlo como persona. Sin embargo, Lacan va a criticar esta cuestión más adelante. Entonces, evidentemente, por esta cuestión, el psicoanálisis no puede ser una situación entre dos, ¿eh? Porque ya hay algo de la transferencia y al momento que hay algo de la transferencia, ya no hay solo dos, ¿no? Ya hay más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, y aquí lo dice. Es más bien la exaltación fácil de su gesto de arrojar los sentimientos colocados bajo el capítulo de su contratransferencia en el platillo de una balanza en que la situación se equilibraría gracias a su pesada, la que da testimonio para nosotros de una desgracia de la conciencia correlativa de una dimisión a concebir la verdadera naturaleza de la transferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que no podríamos comprender o ubicar y calcular nuestra jugada simplemente a partir de esta concepción ideal de lo que un adversario va a hacer para ganar un juego. ¿Eh? Claro que hay estrategia, pero no se lee desde esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros no apuntamos a ganarle a la persona, a vencerla de ninguna manera. Más por el contrario, y acá aparece la analogía del muerto del bridge, ¿no? Donde el analista va a operar para hacerle ver al analizante cuál es la forma en la cual está jugando, cuáles son las cartas que están en su mano, cómo es que él se coloca frente a las situaciones, frente al mundo, frente a sí mismo, y cuáles son las cosas que se le pasa repitiendo y a razón de qué. ¿Vale?
Esto lleva a una cuestión, ¿no? Y Lacan termina ese apartado diciendo que los sentimientos del analista solo tienen un lugar posible en el juego, es el del muerto, y que si lo reanima, el juego se prosigue sin que se sepa quién lo conduce. Ese es el problema de actuar sintomáticamente la transferencia en el analista, ¿no? Eh, o que aparezca ahí como sujeto. Evidentemente, este es un problema bastante más complicado de lo que estoy indicando en este momento, pero de una u otra manera apunta a ese lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Lacan en el seminario dice: no decimos que el analista no sienta, sino que debe de saber qué hacer con lo que siente. Y esa es justamente la cuestión. Si nosotros no estamos eh, conscientes, claros de lo que implica la transferencia y de lo que eso nos hace sentir, de nuestras propias transferencias, es muy probable que se inmiscuyan en el ejercicio de nuestra clínica, ¿vale? Por eso Lacan termina diciendo que el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica, ¿no? Porque la estrategia la va a determinar la transferencia, ¿sí? Dígase el paciente. Entonces, estoy corrigiendo mis notas, evidentemente, porque pues aquí yo les estoy compartiendo este rollo. Y por último, terminará este lugar diciendo que el analista es aún menos libre en aquello que domina estrategia y táctica, porque su formación lo llevaría a dominar la estrategia y táctica de las representaciones y ver cómo operan las estructuras, cómo operan los síntomas para saber moverse ahí, ¿no? Que en otra cosa que sería su política, en la cual haría mejor en situarse por su carencia de ser que por su ser. O sea, las posiciones políticas del analista, claro que van a atravesar su ejercicio de la clínica, pero se trataría de que el analista la saque, ¿no? Porque el analista es una función, ¿no? Ya que evidentemente toda posición política personal de, del sujeto, pues va a generar sesgos en su intervención. Evidentemente la cosa no es tan fácil como lo estoy diciendo, porque Lacan termina planteándose la pregunta sobre el deseo del analista, ¿no? Sobre la ética del psicoanálisis. Y si la ética del psicoanálisis es la ética del deseo, ¿no? Ahí donde de una u otra forma nuestra función apunta a llevar a las personas que llegan al consultorio a dar cuenta de ese deseo que les habita, respecto del cual pueden o pueden no haber cedido. Por eso las últimas 3 clases del seminario de la ética a mí me parecen maravillosas para entender esto. Lo que nos interesa no es el bien del paciente desde alguna moral determinada que nos habita a nosotros o que habita a la sociedad, sino la posición de él respecto de ese deseo, ¿no? Y cómo puede irlo movilizando y colocándose respecto de él de distintas maneras a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces, en este sentido, si la política tiene que ver con que cada uno le puede ir dando lugar a su deseo, siempre y cuando pague el precio de ello, ¿no? El costo, eh, costo es más acertado, precio fue muy capitalista de mi parte, pues entonces tenemos otro escenario, ¿no? Ahora, el último punto, bueno, por eso es que el analista no es un ente autoritario, ¿no? Voy con la siguiente cita, ¿no? Dice: se adivina por semejante aparición que esos analistas habrían dado su experiencia a otros sesgos y hubiesen tenido que confiar en su sentido de la realidad para inventarla ellos mismos. Prioridad escabrosa de imaginar. Se lo sospechan un poco y por eso son tan quisquillosos en preservar sus formas. O sea, esta cuestión del ego autónomo, donde habría una parte del ego que no tendría conflicto y entonces con ella podríamos pactar, es problemático porque está montada sobre la noción del principio de realidad, cosa que termina dejando muy de lado, eh, digamos, la noción del inconsciente freudiano. Y terminará con esto. Sea como sea, resuelve la cuestión del ser del analista. Un equipo de egos menos iguales, sin duda autónomos, pero ¿en qué estampilla de origen se reconocían en las suficiencias de su autonomía?
Se ofrece a los americanos para guiarlos hacia la happiness, sin perturbar las autonomías, egoístas o no, que recubren con sus esferas sin conflictos el American Way hacia ella, ¿no? Y esta termina siendo una crítica directa, ¿no?, hacia la forma americana de pensar, ¿no? No solo de pensar, sino de colocarse frente al síntoma. Eh, Pagar el costo del deseo va vinculado con la angustia. Sí, porque a fin de cuentas allí donde hay angustia hay deseo. Y esa es una de las cuestiones. Por eso es que no se trata de quitarle la angustia al paciente. Se trata de ver qué es lo que está puesto en juego donde opera una decisión respecto del deseo. Por eso esta lógica del happiness, del yo lo suficientemente fuerte, a Lacan le genera mucha bronca porque termina em, generando escenarios que no son pertinentes para el desarrollo de un análisis, ¿no? Dicen por acá, ¿por qué hay personas que les cuesta salir de la victimización o simplemente no quieren? Pues por goce, ¿no? Literalmente. O sea, la respuesta sería goce. Y esto va profundamente vinculado con esta noción del costo del deseo, ¿no? Todo deseo implica un costo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros queramos conseguir implica una pérdida. Sea por A, sea por B, sea por Z, sea por alfa, implica una pérdida. ¿Sí? Y a veces justamente con lo que tenemos bronca es con esa pérdida. Porque aparte, un movimiento que implica la coordenada del deseo, muy probablemente termina generando modificaciones en el ser, en lo que somos, no solo en lo que somos para nosotros mismos, sino en lo que somos para otros. Y esa es una realidad muy complicada de aceptar y de darle lugar. Porque muchas veces, tal vez nosotros querramos algo, queremos que nuestra vida se dirija en una determinada situación, ¿eh? Pero lo que termina ocurriendo es que apuntar en esa dirección va a hacer que deje de ser lo que soy actualmente para aquellos que aprecio. O inclusive que me empiece a ver diferente yo mismo. Por eso es que un análisis no pasa por el solo hecho de modificar una conducta sintomática. ¿Eh? Que claro, hay análisis que están centrados específicamente en eso, ¿no? Porque es lo único que le interesa al paciente y no podemos dejarlo de lado. Pero ese movimiento, ¿sí?, implica también perder algo de goce, dejar de gozar de esa posición previa, ¿no? ¿Por qué se siente un enamoramiento por el analista? Justamente por esta cuestión de la transferencia, ¿no? Em, Porque imagínense que alguien te escucha, que alguien le da lugar a tu ser, que alguien está ahí, te eres el centro de todo. Eh, en primer lugar, es una escena maravillosa, ¿no? En segundo lugar, lo que tenemos es que sobre el analista se van a empezar a colocar representaciones previas de todos los objetos que quedaron libidinizados o, en su caso, erotizados, ¿vale? Esa transferencia, ese vínculo, eso que se reanima, se va a poner en juego. ¿Qué es lo que ocurre? Freud es muy claro, el enamoramiento hacia el analista es una resistencia, ¿no? Porque entonces se vuelve más importante hablar del analista, de lo que amo del analista, que del problema que me llevó para allá. Enfrentarse a este tipo de escenarios es muy complicado, pero es un montón de gente les huye, ¿no? Y es aún más complicado para alguien que no tiene la formación necesaria. Y cuando sales de la carrera no tienes la formación necesaria, ¿no? O sea, tomarte 2, 3 seminarios de psicoanálisis no te va a hacer analista y no te va a dar la formación necesaria. Y no te va a ayudar a operar con este tipo, no te va a dar toda la información para operar con este tipo de situaciones clínicas, que aparte suelen ser bien particulares y bien delicadas, porque uno debe de tener el más pleno manejo de la situación de ese análisis en ese momento y de la historia de esa persona para poder intervenir de la manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que se hace con eso? Se analiza. Es que estoy enamorada de usted, estoy enamorado de usted. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Eh, ah, ah, hable de ese amor. ¿Qué asocia con eso? Porque evidentemente
es poco probable que sepas mucho de tu analista, no lo conoces a él, entonces ¿de dónde vino ese amor? Evidentemente no es hacia él, ¿no? Hay una coordenada imaginaria y en tanto imaginaria es transferencial, ¿no? Entonces, sigo con la lectura, séptimo punto de la dirección de la cura. Si les interesa ver el texto, los invito a que se unan a nosotros en el canal de, aquí en el canal de Twitch, para que puedan seguir la lectura de manera asíncrona, ¿no? Evidentemente también digo esto porque, pues, estos videos se van a subir a YouTube. O al menos se van a hacer, ¿cómo se dice? Reels y TikToks y todo este rollo. Por eso los psicólogos los derivan, sí, los psicólogos derivan a los pacientes que pueden tener un enamoramiento de transferencia porque pues, no saben trabajarlo, no les toca trabajarlo y está bien, ¿no? Eh, Conductistas creo que tienen otra manera de abordarlo. Algunos más menos acorde a, ¿no? Pero yo creo que los peores son los que agarran. Es que se vuelve muy complicado hablar del amor de transferencia, ¿no? Em, Termino este punto y le dedicamos un pequeño espacio más. Dice Lacan, si el analista tuviese solo que vérselas con la resistencia, lo pensaría dos veces. Antes de hacer una interpretación, como en efecto en su caso, pero estaría a mano después de esa prudencia. Pero, ¿o qué creen? Esa interpretación, si él la da, va a ser recibida como proveniente de la persona que la transferencia supone que es. Por eso, cuando tú le dices a un paciente que tiene baja autoestima que es un ser maravilloso, pues, es altamente probable que genere enamoramiento esa cosa, ¿no? ¿Mm? Pero es porque justamente ya hay lugar de la transferencia. Antes de que haya lugar de la transferencia, eso no opera así. Antes de que la transferencia haya cuajado en el caso, eres nadie para la persona. ¿Vale? No formas parte de su síntoma, no eres un elemento radical a considerar, ¿no? Entonces, justamente, esta es una cuestión importante, ¿no? Eh, no se las ve solo con la resistencia. Lo que diga vendrá desde el lugar de del otro con mayúscula. Ahora, recordemos que como estamos hablando de Lacan, el gran otro con mayúscula es el lugar del lenguaje, el lugar de las representaciones, ¿no? Tesoro de significantes. Eh, la imagen de Dios. Entonces, qué es lo que va a ocurrir? Si nos dejamos llevar como por esta cosa imaginaria de, la transferencia es de los padres, está colocando la transferencia de su padre en mí. Entonces, la persona va a escuchar lo que tú digas como si viniera desde su padre. Pero eso nos lleva a un problema bastante complicado porque evidentemente no pasa así de claro. ¿Eh? La transferencia tiene muchos otros recovecos. Por eso es una de las cosas tal vez más complicadas de operativizar en el análisis de manera clínica. O sea, poder hacer una intervención que considere la transferencia requiere chamba, ¿no? Requiere bastante chamba, ¿no? Entonces, creo que por ahí andaba Rafa, no sé si siga. Ya no terminé organizándome contigo, perdón amigo. Pasan un montón de cosas. Siempre pasan un montón de cosas. Ay, que alguien para el mundo me quiero bajar. Pero yo creo que todos hemos tenido esa sensación alguna vez, ¿no? Parar el mundo. Entonces, si no se ubica esta cuestión, la salida del sujeto del análisis y de la transferencia se pospone hacia el infinito. ¿Vale? Entonces, es pues gracias a lo que el sujeto atribuye de ser al analista, como es posible que una interpretación regrese al lugar desde donde puede tener alcance sobre la distribución de las respuestas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es el paciente el que le el que le supone un ser al analista. ¿Vale? Por eso justamente esta política de ser, de no ser, ¿no? Que la analista cura más por lo que no es. ¿Vale? Y terminar con las preguntas.
Muchos lo profesan. A ellos es a quienes hacemos la pregunta a título, que da título a este capítulo. ¿Quién es el analista? ¿El que interpreta aprovechando la transferencia? ¿El que la analiza como resistencia? ¿O el que impone su idea de realidad? ¿No? Y estas tres preguntas son magníficas, ¿no? O sea, eh, a mí me parece que da todo el tono 565. Estoy tomando mis notas, evidentemente. Porque ahí es donde está la cuestión, ¿no? ¿Cuál es la posición del analista respecto de todo esto, ¿no? El analista es una variable del análisis, sí, en efecto, ¿no? Entonces, con esto Lacan cierra el primer apartado de la dirección de la cura, ¿no? Y evidentemente, como ya tocó la cuestión de la transferencia y la cuestión de la interpretación, puede saltar fácilmente al segundo tema que le interesa trabajar, que es cuál es el lugar de de la interpretación, ¿no? Evidentemente se va a seguir peleando con y describiendo cuál es su lectura del uso presente de estas cuestiones, ¿vale? Entonces, en primer lugar, dirá que todos los modos de intervención verbales que no son la interpretación, explicaciones, gratificaciones, respuestas a la demanda, etcétera, ¿no? Que incluso imponen que una expresión articulada para empujar al sujeto a tomar una visión sobre una de sus conductas, y especialmente en su significación de la resistencia, puede recibir un nombre completamente diferente. Confrontación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ninguna de esas cosas es una interpretación, ¿no? Ah, la interpretación es diferente de cualquier intervención verbal. Esto nos lleva a una cosa importante. El analista tiene muchas formas de intervenir, principalmente la palabra, y la interpretación es una de ellas. La interpretación se debe de hacer con prudencia, ¿vale? Porque evidentemente una interpretación fuera de tiempo, fuera de contexto, fuera de lugar, es complicada en la clínica, ¿no? O sea, una mala interpretación puede hacer que un análisis se caiga. ¿Eh? Eh, Segundo lugar, ¿no? Dirá que se siente que es la naturaleza de una transmutación en el sujeto lo que aquí escabulle. Ningún índice basta, en efecto, para mostrar dónde actúa la interpretación si no se admite radicalmente un concepto de la función del significante que capte dónde el sujeto se subordina a él hasta el punto de ser sobornado por él. La interpretación, ¿no? Entonces, la interpretación solo se capta por el uso del significante. En segundo lugar, descifra la diacronía de las repeticiones, introduce sincronía, introduce sincronía en los significantes que allí se componen, algo que haga una traducción posible, ¿eh? O sea, la interpretación permite la función del otro. Fíjense qué importante. En la ocultación del código, ya que es a propósito de él, cómo aparece su elemento faltante, ¿no? Por eso la interpretación tiene que ver justamente con lo que el paciente está diciendo en ese momento. Agarrar y decirle, ah, como sumable de su madre, no es una interpretación, esa puede ser una chaqueta tuya. A menos que el discurso del paciente te haya llevado allá, ¿vale? Ah,
Cuando una interpretación alcanza el estatuto de interpretación, el saber hace piel. ¿Sí? Hay cosas que uno puede saber porque conoce, porque por información, por estudio. El saber, la verdad que produce una interpretación hace piel, marca. ¿Sí? ¿De dónde surgen las interpretaciones? ¿Qué base tienen? La historia del paciente, lo que el paciente está narrando, las palabras que el paciente está diciendo. Y la transferencia. ¿No? Evidentemente, considerando que con la función del significante, agarrar y decirle a alguien, ¿tienes Edipo? No es una interpretación. ¿Sí? De ninguna manera eso es una interpretación. ¿Sí? Eso solo es una necedad, eso es intentar improntarle tu saber al paciente. ¿Sí? Entonces, o sea, la interpretación permite ver cómo estás hablando de una cosa en términos de la otra y poniendo a operar otra escena en una escena con resultados que evidentemente buscan responder a la primera escena, pero que dejan intocada la segunda, ¿no? Ah, estás buscando quién te a quién cobrársela, no quién te la hizo, ¿no? Y eso, pues bueno, lleva a múltiples problemas, ¿vale? Cuando al articular los puntos de vista más pertinentes se encuentra la interpretación por todas partes, a falta de poder detenerla en una parte cualquiera. Fíjense, esto es importante. La interpretación tiene un lugar, ¿no? No es cualquier lugar. ¿No? Y dice, y hasta en la trivialidad de la receta médica. Y acaba por decir buenamente, sin que sepamos si se entiende el mismo, que la formación del síntoma es una interpretación inexacta del sujeto. Una interpretación. ¿Han visto estos juegos? Esta construcción de carpintería japonesa, ¿no? Donde van tallando las figuras y entonces conforme las van apretando de una determinada manera y las van martillando, quedan exactas. Esa es una buena interpretación. Vas ordenando, se van alineando conforme la persona va hablando agujeros que antes estaban desalineados y de repente llega un momento donde hay una palabra que atraviesa eso así cual es tocada. ¡Pah! Y todo eso cae. Como el Tetris, ¿no? Creo que es una imagen muy común. Y ahí es donde está la cuestión. Por eso termina Lacan diciendo este punto. Dice, por ser puntuales con Freud, pero ser puntuales con Freud es cosa de una tablatura muy diferente, para lo cual no es superfluo saber desmontar su relojería, ¿no? O sea, yo no entiendo, y comparto esta visión con muchos colegas, cómo hay quien se dice psicoanalista sin haber leído la interpretación de los sueños, sin entender de qué va la interpretación de los sueños, ¿no? Literal digo, sin haber entendido de qué va. ¿Eso quiere decir que leer la interpretación de los sueños te va a hacer analista? No, pero todas las bases del ejercicio analítico están: interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con el inconsciente. Porque son los tres textos, hasta el momento, príncipes que te van a enseñar cómo funciona el significante, ¿no? Todo lo demás son resultado, todos los textos son resultado de aplicar esa lógica. Ahí es donde está la relojería del psicoanálisis, ¿no? Tercer punto. ¿Sí? Aquí Lacan va a insistir en su doctrina del significante, ¿no? Y dirá, nuestra doctrina del significante es en primer lugar disciplina en la que se avesan aquellos a quienes formamos, en los modos de efecto del significante, en el advenimiento del significado. Entonces el significante produce significado. Única vía para concebir que inscribiéndose en ella la interpretación puede producir algo nuevo. El inconsciente tiene la estructura radical del lenguaje. Tiene la estructura del lenguaje, no dice que sea el lenguaje, ¿no? Esta diferencia es importante. Que en él un material opera según unas leyes, ¿no? Que son las que descubre el estudio de las lenguas positivas, de las lenguas que son o fueron efectivamente habladas. ¿Eh?
Aquí se va a la lógica del flogisto de Glover, ¿no? Y termina diciendo que el signo, en cuanto que en primer lugar connota una presencia o la ausencia, aportando esencialmente el y que las liga, puesto que connotando la presencia o la ausencia, instituye la presencia sobre fondo de ausencia. O sea, el significante sirve para atraer cosas que no están. ¿Sí? Pero el analista tiene que analizarse para poder analizar. Sí, no solo tiene que analizarse, pero sí tiene que analizarse. No todo punto no tocado en el análisis es un punto ciego en su escucha. Pero la interpretación, aparte de ir ligada a lo que narra el paciente de sí mismo, va acorde al marco conceptual con el cual trabaja el psicólogo o el analista. O sea, si es psicólogo, pues bueno, o sea, es que ahí es donde está la cuestión, ¿no? O sea, la interpretación, evidentemente, por eso Lacan se está peleando con con las formas en las cuales se concibe la interpretación en ese tiempo, ¿no? Que dice, la interpretación no puede ser todo y nada al mismo tiempo, debe de conservar una estructura, y esa estructura tiene que ver justamente con cómo está operando el significante, ¿no? Que el significante produce significado y no al revés, que tiene que ver con las reglas de una lengua hablada, ¿sí? Que tiene que ver con el automatismo de repetición, donde leo, ¿no? Freud, buscando el modelo del automatismo de repetición, se detiene en la encrucijada de un juego de ocultación y de una escansión alternativa de dos fonemas cuya conjugación en un niño le llama la atención, que es el juego del Forda. Aparece allí al mismo tiempo el valor del objeto en cuanto significante, punto de inseminación del orden simbólico que preexiste al sujeto infantil y según el cual le va a ser preciso estructurarse. O sea, es más importante ubicar qué es lo que significa la cosa y cómo se producen las significaciones en el sujeto que ubicar cómo nosotros producimos una significación. Y claro, claro que tiene que ver con el contexto conceptual, el del analizante, no el nuestro, porque el diván nos significa algo a los que estudiamos análisis, psicoanálisis, nada más. A los demás, no, no necesariamente, ¿no? Porque todo significado, toda significación, tiene profunda relación con la historia. Entonces, debemos de tener cuidado, y esa es la propuesta de Lacan, de interpretar las cosas desde nosotros. Y ni siquiera es propuesta de él, solo él insiste en eso, ¿no? Freud ya lo dijo, la interpretación surge únicamente de las asociaciones del paciente, de las repeticiones que aparecen en las asociaciones del paciente. Justamente por eso, Lacan en el punto 4 dirá que se va a ahorrar dar las reglas de la interpretación. Que no es que no puedan ser formuladas, pero sus fórmulas suponen desarrollos que no podemos considerar como conocidos a falta de poder condensarlos aquí, entonces no los va a colocar, ¿no? Sin embargo, es posible armar unas reglas de la interpretación. Nuevamente los remito a a los textos, ¿no? Interpretación de los sueños, geopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente. Agregará en este punto justamente que hay una superstición psicologizante, ¿no? Que siempre se solicitará el fenómeno en el sentido de un asentimiento del sujeto, ¿no? O sea, esperando que la persona acepte todas nuestras interpretaciones, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? Porque, y dice, porque a veces, o sea, están omitiendo el hecho de la negación de Freud, de cómo opera la negación. Eso no quiere decir que todo lugar donde la persona te diga no sea un mecanismo de defensa de negación. No, eso tiene cierta estructura, ¿vale? Pero no puedes esperar que toda interpretación se acepte gratamente. De hecho, tú puedes llegar a hacer un intento de interpretación y el presente te diga, no, no es así. Entonces tú le preguntas, perfecto, dígame cómo es. Y eso lleve a avanzar hasta que en algún momento ocurra, ¿no? Eh, ¿Qué sería en sí la cura? De entrada me parece que Lacan aquí está hablando del dispositivo, ¿no? Del espacio analítico. Y por último,
la cura, pues, el fin de análisis, pasar a otra cosa. Porque a fin de cuentas la cura, lo que podemos definir como cura en un análisis, va a depender completamente de lo que el paciente viene a plantear al consultorio. ¿Sí? Eso no lo decide el analista. No podemos decir, el fin de la cura es que se sienta bien. El objetivo de la cura no sabemos, porque primero tenemos que escuchar, ¿eh? De qué va el asunto que nos está planteando el analizante. Hacia dónde va dirigido el deseo, ¿no? Y esa es la resolución. A fin de cuentas, el que va a dar una resolución es él. Y terminará justamente con que, a eso es a lo que se refiere, con que no hay otra resistencia sino la del analista. ¿Por qué no hay otra resistencia sino la del analista? Porque es el analista el que se niega a escuchar el inconsciente porque el inconsciente insiste en hacerse saber. Esa es toda la cuestión de la función del inconsciente. Eh, no es una cura médica en efecto, porque eso sería otro rollo. Eh, y si el deseo es de suscribirse de la vida, es que eso nos lleva a otras problemáticas. Porque el término de deseo en psicoanálisis no tiene que ver con el anhelo. ¿Sí? Esa es una de las cosas más complicadas. Un deseo no tiene que ver con el anhelo. De hecho, la gran mayoría de los casos que apuntan en esa dirección, esa acción es un medio para conseguir otra cosa. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Por lo tanto, debemos de poner el acento en qué es eso a lo que apunta el acto, ¿vale? Entonces, hay muchas estructuras que pueden llevar para allá y a veces uno se da cuenta de que en realidad eh, una cosa que se salió de las manos tiene muchas coordenadas. Por eso no es tan fácil. Buenas, buenas. Por eso no es tan fácil agarrar y decir, oh, sí, es que el deseo es lo que dice el paciente. No, 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 no. Ya no transmitimos por YouTube. Todo por el momento no. Ahorita solo estamos con Twitch. Y TikTok, evidentemente. ¿No? Entonces, vamos a seguir a... ¿Qué es lo siguiente que va a ocurrir? ¿No? O sea, debemos de tener mucho cuidado porque si no caemos en este tipo de interpretaciones que no alcanzan el estatuto de una interpretación, ¿sí? Y por el otro, corremos el riesgo de no ver qué es eso, ¿no? Porque, pues, eso de es que ya quiero acabar con esto es una demanda, ¿no? No tiene la estructura de un deseo según las propuestas de Lacan. Según la propuesta de Freud, tampoco, ¿vale? O de indicaciones tipo coaching también tenemos que cuidarnos, ¿no? Es quinto punto. 2.5 de la dirección de la cura. Eh, lo grave es que pareciera que hoy en día los analistas toman los efectos al revés. La interpretación se convierte en una exigencia de la debilidad a la cual tenemos que venir en ayuda, ¿no? Pero esto es solamente el efecto de las pasiones del analista. Su temor, que no es del error, sino de la ignorancia. Su gusto, que no es de satisfacer, sino de no decepcionar. Su necesidad, que no es de gobernar, sino de estar por encima. No se trata en modo alguno de la contratransferencia en tal o cual. Se trata de las consecuencias de la relación dual si el terapeuta no la supera. ¿Y cómo la superaría si hace de ella el ideal de su acción? Este párrafo, está fuertísimo, ¿no? Em, la posición del analista, ¿no? Temor no del error, sino de la ignorancia, ¿no? No de satisfacer, sino de no decepcionar, ¿no? Y no de gobernar,
sino de estar por encima. Y esta quita el ego del analista, en efecto. En efecto, porque el analista no trabaja desde el yo, porque el yo no es el sujeto. Y si el yo no es el sujeto, no puedes concebir como ideal de tu acción que el paciente se identifique a tu yo. ¿Quién eres tú? Por eso fíjense, no se trata, mi temor no es a que me equivoque en mi intervención. Mi temor es de quedar como un ignorante en mi acción. ¿Eh? Por otro lado, no estoy preocupado de satisfacer lo que ese análisis requiere de mí, sino de no decepcionar a mi analista, a mi supervisor, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi grupo de psicólogos, a la institución, a las personas que me siguen en redes, a los alumnos, no, a quien sea, ¿no? Porque eso tiene que ver con cómo estoy colocado respecto de un otro que no tiene que ver con el espacio analítico, sino que es externo. Por último, no de gobernar, o sea, no de hacerme cargo de esa cuestión, sino de tener una superioridad moral ideal, porque yo sí tengo un yo fuerte que puede contra todo, ¿eh? Respecto del analizante. O sea, y un montón de estas críticas hoy las hacen un montón de personas, ¿no? Y evidentemente, cuando yo les digo, güey, ya estaban en la cana, es porque ya están en la cana, es porque es un problema que se viene pensando. Oye, eso no ha hecho que se deje de repetir. En eso tienes toda la razón, cosa que es muy triste, ¿no? Pero, pues eso nos llevaría a pensar, ¿sí?, la cuestión de el discurso del amo, cómo operan las instituciones y un montón de otras cuestiones, ¿vale? Terminará ese punto diciendo, pero que se confunde esa necesidad física de la presencia del paciente en la cita con la relación analítica es engañarse, y así se extravía el novicio por mucho tiempo. Y fíjense, este enunciado le da toda la apertura a la posibilidad de el psicoanálisis en línea, ¿no? Sin embargo, porque la presencia no necesariamente tiene que ver con que el paciente esté ahí, porque hay un montón de cosas que ocurren del análisis cuando la persona está fuera, cuando no está en el consultorio. ¿Sí? Sin embargo, terminamos cayendo en estos lugares bastante imaginarios, ¿no? Hablando de deseo en la obra de Sade, desde qué lugar ocupa el deseo. Eh, para eso estaría interesante darle otra revisión a Kant con Sade, ¿no? Pero ubiquemos que el deseo para Sade sigue la misma lógica que el imperativo categórico para Kant, ¿no? Que justamente es lo que ocurre. O sea, Kant y Sade son la misma historia, son el mismo lugar, son la misma lógica. Te dicen, hay un imperativo categórico que tienes que seguir. No puedes negarte. Debes de hacerlo. Es universal. Por eso es que de una u otra forma, Sade no puede no gozar de otro, así como Kant no puede no seguir la moral. Y esa es la propuesta y el punto en el cual los dos se encuentran. ¿Vale? Entonces, el deseo en Sade tiene el estatuto del deber. ¿Eh? Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre el consultorio físico y el análisis en línea? A mí me parece que hay varias, ¿no? O sea, el tiempo, el delay que puede ocurrir, por ejemplo, con el discurso, que uno se tarda en escuchar. eh, que uno se tarda en escuchar lo que el otro dice, ¿no? Si el volumen da o no da, ¿no? Em, a veces las personas no alcanzan a escuchar bien lo que se dice y se siguen y entonces se dan estas como problemáticas de toda videollamada. Em, y por el otro lado, tenemos que en un análisis en línea no se pueden hacer intervenciones en lo real y es muy difícil llevar a cabo intervenciones en acto. Em, No puede gozar el otro, eso no sea contradictorio con lo que plantea, es que el otro tiene que imponer su goce, ¿no?
Entonces, no es que yo ceda ese lugar al otro, sino que el otro debe de imponerlo como se impone en la naturaleza. Si la señal falla y se cortan las palabras, ya ha llevado a gente a pensar en un montón de cosas, ¿no? O sea, es una discusión que sigue vigente, pero que justamente se trata de no confundir la presencia física, ¿eh? con, con la presencia del significado, porque justamente el significante pasa por eso, ¿no? Física. Punto 6. La transferencia en esa perspectiva se convierte en la seguridad del analista y la relación con lo real en el terreno donde se decide el combate. Por eso resulta de ello que se reabsorbe en un working through que se puede muy bien traducir simplemente por trabajo de la transferencia, que sirve de coartado una especie de desquite de la timidez inicial, ¿no? Eh, Esto es cuestionar la tendencia inicial de los analistas a leer y operar los significantes que están ahí, ¿no? Y esto me parece que también pasa por una cuestión de experiencia, ¿no? O sea, poder hacer una intervención con los significantes que están flotando en la primera sesión es complicado, ¿no? Pero alcanzar a capturarlos pues, también depende del, del callo, ¿no? Eh, ¿Por qué la clínica psicoanalítica es de inconsciente inconsciente? Hay quien dice que la clínica psicoanalítica es de inconsciente inconsciente, pero me parece que es una apuesta problemática, ¿no? En ese sentido. Ah, de hecho, no recuerdo muy bien quién es el que lo dice, ¿no? Porque para Lacan el inconsciente ocurre entre analista y analizado. ¿Y es imposiciones por medio de la violencia? En efecto, para Sartre, imposiciones por medio de la violencia. Ah, me acuerdo esto de la psicología social. Hola, Joaquín, mi novio Nico te ama. Yo también te amo, ciudadano promedio. Ah, no es cierto. Ah, pues qué bueno, saludos. Espero les sea de ayuda. Siendo conductista, pues es que están más cerca que otra cosa, ¿no? La pelea es bien nefasta y bien extraña. Sigue siendo una bronca imaginaria por ver quién la tiene más grande, nada más, ¿no? Acá, ay, perdóname, Crevi, si no me equivoco, creo que lo que dijo ha sido lo del inconsciente. Que creo que sí, pero no me acuerdo. Porque a fin de cuentas, o sea, uno pone en acto su inconsciente, el otro pone en acto su inconsciente. Em, y por ahí se va moviendo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, el analista no deja de estar atravesado por el inconsciente. Y uno puede empezar a transmitirle cosas en acto, sintomatizar su propia posición subjetiva. Por eso requieres de análisis y de supervisión. Todo el tiempo, ¿no? ¿Qué sucede cuando el analizante miente? Nada, porque la mentira, pues a fin de cuentas, tiene que ver con una posición subjetiva frente a un otro. ¿Sí? Y la pregunta no es por qué miente, sino para qué miente. Mejor aún, ¿a quién le miente? ¿Qué es lo que está intentando conseguir con esa mentira? ¿No? Entonces, pues están esas diferencias. Eh, que los textos de Sade son manuales o son evidencia de tiranía. De hecho, hay quien dice que lo que estaba haciendo Sade era una crítica al poder de su tiempo, que no es que él estuviera de acuerdo con lo que escribía, sino que quería mostrarlo y volverlo comedia, satirizarlo de alguna manera, ¿no? Están esas dos posiciones peleadas con él. Es una de las cosas curiosas de Sade, ¿no? Y también de Freud, ¿no? O lo amas o lo adoras, y puedes pensar las dos cosas, o sea, es el sentido antitético de las palabras. Eh, Ahora los coaches son una cosa... Ay, tú eres coach o porque te gusta la lana o porque te gusta el deporte. Y en el deporte son muy útiles. Pero bueno, punto 7 del apartado 2 de la dirección de la cura. Eh,
A saber, que empiece a introducir al paciente en una primera ubicación en su posición en lo real, aunque ello hubiese de arrastrar una precipitación. No tengamos miedo de decir una sistematización de los síntomas. Y esto tiene que ver con una pregunta. ¿Se ha observado acaso, al criticar el procedimiento de Freud, tal como se presenta, por ejemplo, en El hombre de las ratas, que lo que nos asombra como un adoctrinamiento previo consiste simplemente en que procede exactamente en el orden inverso? O sea, empieza por introducir al paciente en una primera ubicación de su posición real, o sea, ¿dónde está ahorita? Aunque ello hubiese de arrastrar una precipitación. No tengamos miedo de decir una sistematización de los síntomas. O sea, estás ahorita. Aquel que cree que el psicoanálisis versa del pasado no leyó, no entendió, no sabe de qué habla, ¿no? Porque todo el tiempo se trata de lo que está ocurriendo ahorita, de lo que se está actualizando ahorita, en este momento. ¿Eh? Eh, no quiero ser una bebé coach. ¿El analizante se acuerda de todo lo que el analista dice? ¿O solo se enfoca en la asociación libre? Pues no sé si, creo que dependerá del analizante, si lo recuerda. Pero pues, su función es asociar, ¿no? La del analista es analizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el caso Dora, lo que hace Freud, una de las primeras cosas que hace con Freud, eh, esto es el sentido del Nachtranlich, ¿no? Que es el sentido, vamos a decir, lo reversible, ¿no? De hoy hacia atrás, ¿no? El caso Dora, donde lo primero que hace con Dora es agarrar y decirle, bueno, o sea, tú te estás quejando de esta situación, ¿sí? Pero ¿cómo es que tú terminaste produciéndola? ¿Cómo es que tú, con toda la historia que me cuentas, terminas siendo una parte importante para el sostenimiento de esta situación que te está jodiendo? O sea, si ya ubicaste previamente que esto te molesta, te incomoda, ¿por qué sigues sonsacando a tu padre a hacer esto? ¿Por qué sigues encubriendo ese amorío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu parte en toda esta situación? Y eso hace justamente, o sea, la dirección de eso apunta a sacar de Dora de este lugar total, completa y absolutamente pasivizante de, las cosas me ocurren y yo no hago nada. No, tú también estás haciendo algo, ¿no? Entonces dirá, ¿no? No se trata de adaptarla a ella, sino de mostrarle que está demasiado bien adaptada, puesto que concurre a su fabricación, ¿no? Entonces, el paciente está bastante bien adaptado a su síntoma, ¿eh? Y lo promueve en presente, ¿no? Es que los conductistas también lo dicen. Una persona termina reforzando sus conductas porque el contexto también las refuerza. ¿Eh? Hola Nico, ¿cómo estás? Casi con esto. Eso ya es un gran honor, más porque he tenido unas semanas extrañas donde gente que dice, no te quiero escuchar, claro, me he puesto un poco más intenso. Saludos, hermano. Eh, ya voy a tener tiempo, ya prometo retomar y recobrar a todos aquellos a los cuales les he dicho de encuentros, ¿no? Y entre ellos está mi estimado Nico. Ya platiquen los quiero a hongos. Sí, sí, sí. Sí, hemos tenido ahí nuestras conversaciones, pero también yo quiero avanzar en mi lectura de conducta verbal eh, para poder contrastar esta cosa, ¿no? Pues avanzo. Dice, ya la transferencia ha hecho su obra mostrando que se trata de una cosa muy diferente de las relaciones del yo con el mundo. ¿Eh? Freud no siempre parece situarse bien respecto a este punto, porque él reconoció enseguida que ese era el principio de su poder, en lo cual no se distinguía de la sugestión, pero también que ese poder no le daba salida al problema, sino a condición de no utilizarlo, pues era entonces cuando tomaba todo su desarrollo de transferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? La transferencia toma su poder de no utilizarla para sugestionar al paciente, ¿eh? Sino de su lectura, de la ubicación del sujeto en ese discurso que trae a repetir con el analista.
¿sí? Para que entonces dé cuenta de su posición en ese lugar. ¿Sí? A partir de ese momento ya no es al que está en su proximidad a quien se dirige. Y esta es la razón de que le niegue la entrevista cara a cara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el analista encarna una representación, ¿sí?, de la historia del paciente, el paciente ya no está hablando de a ti literalmente, está en relación con esa representación. Por eso no hace falta que te vea la cara, porque, vamos a decirlo así, el feedback de eso, el retorno, ya está narrado en la historia. Por eso es capaz de predecir movimientos, de colocarse una determinada, es que de una determinada forma y decir, yo hice esto porque pensaba que tú ibas a hacer esto, que me ibas a regañar, que ibas a hacer tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Colocando su pasado como futuro y respondiendo ante eso. Esa es la lógica de la lectura de la transferencia. No, como en efecto, mi estimado Nico que por ahí anda, agarrar y decir, tu mamá, tu papá. No, eso no es, eso no es. No entendieron, no leyeron. ¿Me está colocando en una transferencia paterna? Sí, pero porque esa es la figura que viene a traer este conjunto de representaciones. Nada más. ¿Eh? Por eso es que Lacan hace este movimiento hacia el otro e intenta articular una álgebra que no pase por esas coordenadas. Pero, bueno, hasta qué grado lo logró, no lo sabemos. Y hasta qué grado lo siguen sus seguidores, ese es otro problema, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque aparte es bien fácil caer en este discurso amo de quién sí puede y quién no puede. Y pues bueno, ¿no? Esa cuestión. El clásico, estaba pensando en lo que me dirías cuando... Exactamente, ese, ¿no? Eh, ¿Cómo era? Eh, la elicitación de una respuesta por la posibilidad del encuentro con un estímulo. ¿Lo dije bien? Si no, corrígeme. A veces es más chida es la que hacen al final de la sesión. Pues yo prefiero el efectivo. Pero sí, perfecto. Ok, quien se tarda más, quien se tarda menos, ¿no? Siguiente, punto 8. No es solo porque no puedo sacar a la luz mis propios análisis para demostrar el plano donde tiene su alcance la interpretación. Cuando la interpretación, mostrándose coextensiva de la historia, no puede ser comunicada en el medio comunicante en el que tienen lugar muchos de nuestros análisis, sin riesgo de descubrir el anonimato del caso. O sea, fíjense, hace rato decía alguien, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la base de la interpretación? De la historia del paciente, de cómo articula su discurso, de cómo se coloca en la vida. Una interpretación bien colocada. Para entenderla requieres historia. En el momento en el cual narras la historia y narras la interpretación, sabes quién es. Es una bronca. Es una gran bronca. Más cuando de una u otra forma prometiste confidencialidad. Por lo tanto, y aparte Lacan tenía una gran cantidad de sus analizantes entre su público, por lo tanto no podría hacer eso. ¿Eh? ¿Qué es lo que termina ocurriendo? ¿No? Que tiene que recurrir a los casos y a los casos y a los casos. Este es un problema evidentemente en el momento de producir evidencia de las interpretaciones, de las intervenciones analíticas, porque lo único que podemos hacer es intervenir desde un lugar, ¿sí?, para la experimentación y la producción de la evidencia que tenga que ver con la lógica de la operatividad del psicoanálisis, no con los resultados de una interpretación, porque eso va a ser radicalmente singular y artesanal, ¿no? Por eso los diferentes tipos de evidencia, ¿vale? O sea, puedes decir que hacer esto, que leer de esta determinada manera, va a producir esto siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Sí, eso sí se puede demostrar. Eh, en algún momento, luego te escribo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Digo que es en una dirección de la cura que se ordena, ¿no? Entonces, aquí me parece que esto es lo más cercano a la definición de cura, ¿no?
Acá nos dice, según un proceso que va de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, hasta el desarrollo de la transferencia y luego la interpretación donde se sitúa el horizonte en el que se entregaron a Freud los descubrimientos fundamentales sobre los cuales vivimos todavía en lo referente a la dinámica y a la estructura de la neurosis obsesiva. Nada más, pero también nada menos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la dirección de la cura? La articulación. ¿Eh? O sea, determinar las relaciones del sujeto con lo real. El desarrollo de una transferencia, la interpretación de esa transferencia y la disolución de esa transferencia. Hacia allá apunta. ¿En qué términos va a ocurrir eso? No lo sabemos. ¿Eh? Justamente no lo sabemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dependerá de los elementos con los cuales estemos trabajando. ¿Eh? 571. Punto 9. En el punto 9, Lacan se va a dedicar a cuestionar y a criticar a Ernst Christian Melita Schmittenberg respecto del caso de los sesos frescos, ¿no? Y cómo esta es una intervención que intenta ser una interpretación que acaba por ser inexacta y lleva al paciente a realizar un acting out, ¿sí? Que es salir a comerse esos frescos después de la sesión, ¿sí? Justamente para transmitirle algo al analista, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando tras una... Ah, está. ¿Qué es lo que ocurre cuando tras una interpretación, ¿eh? El paciente tiene un acting que la interpretación erró? Pues hay que ser muy prudentes con la interpretación, ¿eh? Y entonces Lacan hará su propia interpretación. Dice, no es que su paciente no robe lo que... O sea, lo que ocurre con esta cuestión. ¿Eh? Congruencia. No podemos decir que se defiende la película sin siquiera saber su título. Ajá. Si no llega a la disolución durante años, ¿qué sucede? A ver, es que hay una gran diferencia entre alguien que llega a análisis por un síntoma específico, hay alguien que llega a análisis porque está apuntando a devenir analista, Lacan lo trabaja más adelante, y pues alguien que tiene un determinado problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que un análisis termina cuando el paciente se deshace del analista. Ya, ¿no? Em, y en ese sentido, pues no todos los análisis apuntan a una disolución del fantasma o una disolución de la transferencia. Hay muchos pacientes que llegan, elaboran algunas cosas, se modifican ciertas coordenadas de su vida, se empiezan a sentir bien, o más cómodos, o menos sufrientes, y terminan yéndose, ¿sí? Quien sigue yendo al consultorio nos plantea la pregunta, ¿a qué viene? Como la persona que llega por primera vez al consultorio nos plantea la pregunta, ¿a qué viene? ¿Qué es lo que lo trajo para acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que me quiere decir con esto? ¿Vale? Hoy a qué vino. Uno no le va a cerrar la puerta. ¿Vale? Él es el que tiene que decir para dónde se va a mover. Esa es una cuestión ética con el deseo. ¿Sí? Que a veces puede durar años, a veces no. Hay pacientes que se van, regresan, o sea, dependerá de la historia, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es qué es lo que lleva a un paciente a sostenerse años ahí, ¿no? Porque pues, nadie lo obliga a regresar, ¿no? Eh, Entonces, y por eso un montón de pacientes de repente faltan y se desaparecen. Listo, ya. Y uno como analista se lo tiene que bancar, ¿no? Escribe y ya nunca le responden. Ya, ¿no? Y puede ser por un montón de cosas. ¿Por qué? Hasta que regrese y nos cuente algo, pues no sabremos decir, ¿no?
¿Cuál es la interpretación de Lacan, no? No es que su paciente no robe, lo que importa aquí es que quitemos el no, es que roba nada. Muy a la inversa de lo que usted cree, no es su defensa contra la idea de robar lo que le hace creer que roba. Es de que puede tener una idea propia de lo que no tiene ni la menor idea, o apenas. Y esa es la interpretación de Lacan del caso de los sesos frescos, ¿no? Terminará diciendo, ¿no? Es también esta rectificación en Freud. Es también que esta rectificación en Freud es dialéctica y parte de los decires del sujeto para regresar a ellos, lo cual quiere decir que una interpretación no podría ser exacta sino a condición de ser una interpretación. Hace rato decía, ¿qué base tiene? ¿No? ¿Qué base tiene una interpretación? La interpretación tiene la base de los decires del sujeto y regresa a ellos, modificando o dando lugar, dando cuenta de la posición del sujeto, ¿no? Entonces, interpretación es una rectificación dialéctica que surge de los decires del sujeto y que vuelve a ellos. Solo es exacta a condición de ser interpretación. O sea, una interpretación inexacta no es una interpretación, ¿no? Por pura mera y llena definición, ¿no? Porque una interpretación inexacta no descifra lo que ahí hay que descifrar, ¿no? El significado del síntoma, la posición del sujeto, entre otras, ¿no? Punto 3. ¿Cuál es la situación de la transferencia? A ver, por acá, ¿no? ¿Cuál es su motivo de consulta? El paciente decide ir hasta que él quiera continuar y también decide finalizar el análisis. Sí, porque pues, no lo puedes obligar a que siga yendo, ¿no? Sin embargo, lo importante es que, digamos, la terminación. No hay que confundir el lugar donde termina un análisis con cuál es el objetivo de un análisis o hacia dónde apuntaría la terminación de un análisis. Porque tiene que ver con distintas cuestiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la persona continúa mientras quiera continuar. Hay casos donde las personas dicen, ¿sabes qué? Empecé a ver esto y no quiero seguir hablando de esto, porque si sigo hablando de esto voy a terminar llegando allá, esto me va a llevar a tomar esta decisión, y no quiero tomar esa decisión. Muchas gracias. ¿No? Pues dejamos acá, ya me angustia esto menos. Adelante, tu decisión, ¿no? Porque esa es una toma de posición ética respecto del deseo. ¿Eh? Por eso es que ética, la noción de la ética, del ethos y de la moral no operan igual. O sea, cuando ella agarra y dice, es que fulanito es poco ético, yo digo, ¿de qué me estás hablando, güey? ¿De qué estás hablando? ¿De qué habla una persona cuando dice es que tal o cual es poco ético? ¿Qué es ser poco ético? Ah, es que no sigue los lineamientos de la moral. Y esa es una definición bien cutre, bien sencilla, bien simplista de los problemas que implican la ética y la moral, ¿no? O sea, a lo largo de todo el seminario de la ética, ¿no? Lacan va hablando, toma la tragedia de Antígona, que si no se la saben, Antígona es una de las hijas de Edipo, las últimas sobrevivientes, que tiene un hermano que defiende la ciudad y un hermano que ataca la ciudad y los dos mueren en la misma batalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que al que muere defendiendo la ciudad lo entierran con honores y al que muere atacando la ciudad lo sentencian a ser comido por los buitres. Antígona no puede permitir esto, tiene que enterrar a su hermano siguiendo las leyes de los dioses y entonces va a intentar enterrar a su hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Que se juega la vida con esto. Termina siendo enjuiciada, castigada a ser emparedada y Antígona se suelta unos discursos bien fuertes, ¿no? Porque Antígona dice, mi deseo es este, pago el costo de las consecuencias de mi deseo y antes de que le empareden ella misma, pues bueno, utiliza una cuerda para ya saben qué, ¿no? En ese sentido, pues claro, darle lugar a algo del deseo implica jugarse algo de la vida, ¿no? Debemos de estar muy conscientes de ello, ¿eh? Entonces,
¿por qué tú vas a decidir o a presionar a alguien a que realice algo respecto de su vida cuando solo él va a sufrir las consecuencias? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando el paciente toca el mismo tema en todas las sesiones? Pues uno escucha y debe de intervenir, debe de ubicar cuáles son las repeticiones. ¿Eh? A fin de cuentas, si el deseo aparece en las vueltas que da la demanda, algo debe de estar articulando esas vueltas, ¿no? Y eso es lo importante, ver qué es lo que articula la repetición de los eventos, ¿vale? La repetición sintomática del paciente. El tercer punto de este texto se intitula fíjate que la moral se interpreta dependiendo de la posición del que la emite, no necesariamente porque también tiene una coordenada social, ¿no? Y pues necesariamente una filosófica. Entonces, propiamente ethos apunta al ser por etimología. Y la moral, en una definición Foucaultiana, es que la moral responde a las reglas de convivencia que se establecen en un determinado dispositivo y la ética es la posición que toma el sujeto respecto de esas reglas, ¿no? Sí, sí, claro que se puede ver que un paciente está dejando el análisis, por supuesto, ¿no? Y se alcanza a ver que también, sabes que fue uno el que ya lo dejó, ¿no? Por eso nuevamente el análisis y la supervisión son fundamentales, ¿no? Uno puede ser analista sin haberse analizado o estarse analizando y estar en su supervisión. Eh, es in- tan complicado que roza lo imposible. Eh, ¿Ser autoritario, infantilizante, tomar decisiones por otro? Sí, en efecto. Entonces, ¿cuál es la situación de la transferencia? Nuevamente estamos hablando de 1958. Y en el primer punto nos va a remitir a Daniel Agache, ¿no? Que el trabajo que le hace sobre las distintas funciones del fenómeno de la transferencia en su estructura, ¿eh? Aportando en la función del fenómeno las distinciones de estructura. Cosa que nos lleva a la diferencia entre la necesidad de repetición y la repetición de la necesidad, que evidentemente no son la misma cosa. ¿Eh? Porque una cosa es que yo tenga necesidad de repetir algo y otra cosa es que mis necesidades se repitan. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando tengo hambre, esa es una necesidad que se repite y 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 se repite. ¿Cómo se repite que amanezca y que anochezca? Listo. Otra cosa es que yo necesite de volver a hacer esto, ¿no? Yo necesito volver a conectarme el próximo miércoles, ¿no? Son escenarios diferentes. Ahora, ¿cuál es la concepción más vulgar de la transferencia? Y lo dice a la letra. Hacer de él la sucesión. ¿No? La sucesión o la suma de los sentimientos positivos o negativos que el paciente abriga con respecto de su analista. Y esto es importante porque aquí Lacan se aleja un poco de Freud. Justamente porque lo que ha logrado trabajar a partir de la inserción de la lógica del significante le permite ver que no tiene que ver necesariamente con los sentimientos, sino con las representaciones que están puestas en juego ahí, ¿no? Dirá, en nuestra comunidad científica puede decirse que no se ha hecho ni la luz ni el consenso sobre los siguientes puntos donde sin embargo parecerían exigibles, ¿no?
Para todos aquellos que dicen que los analistas no nos preguntamos cosas en instituciones analíticas, solo siguen repitiendo lo que dice Freud, así como el casicólogo, al cual le mando mis respetos y mi salud, me cae muy bien. Muy bien, me cae muy bien. Porque aparte los calla desde un lugar tan claro, ¿no? O sea, eh, apenas vi un video donde decía, es que la mente es un concepto retrógrado. Y él dice, pero Steve Hayes, el creador de ACT, usa el concepto de mente y esta es terapia conductista, contextual. O sea, vayan y léanlo. ¿Mm? Me cae re bien. Pero dice Lacan, en el mismo efecto de la relación con el analista, el que se manifiesta en el enamoramiento primario observado al principio del tratamiento y en la trama de satisfacciones que hace tan difícil de romper esa relación cuando la neurosis de transferencia parece rebasar los medios propiamente analíticos. ¿Es ese efecto de transferencia? Sigue siendo con seguridad la relación con el analista y su frustración fundamental, la que en el segundo periodo del análisis sostiene la escansión, frustración, agresión, regresión, en la que se inscribirían los efectos más fecundos del análisis. ¿Cómo debe concebirse la subordinación de los efectos? La subordinación de los fenómenos cuando su movilidad es atravesada por las fantasías que implican abiertamente la figura del analista. Entonces, todas estas preguntas se vuelven radicalmente importantes respecto a la transferencia. ¿Alguien las ha trabajado? No sé. A veces me parece que muchas personas están más ocupadas de ver qué es lo que Lacan quiso decir que en trabajar con aquello que dijo y entonces hacerlo avanzar. Gran problema de transcripción del psicoanálisis, pero bueno. Punto 2. No se engañará a quienes las juzguen según el manejo de la transferencia que ellas acarrean, ¿no? Las distintas tipos de escuelas analíticas. Dice, el pragmatismo está justificado, pues el manejo de la transferencia es inseparable de su noción y de la práctica. Por lo tanto, no puede dejar de acomodarse a las parcialidades de la teoría. Y aquí es donde, en efecto, reaparece un enunciado que decían hace rato de la posición teórica del analista. Entonces, es una cuestión muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque una topología surge de su definición, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo eh, definimos las cosas, ¿no? Conectaremos el genetismo, los momentos de desarrollo interesados en ellos y alimentarse de la observación llamada directa del niño, la que dirige a lo esencial de ese procedimiento es el análisis de las defensas. Esta conexión es históricamente manifiesta. Bueno, aquí Lacan va a empezar a trabajar tres particularidades de la teoría, ¿no? Eso se me olvidó decirlo. ¿Dónde está? Entonces, punto 3, ¿no? El problema del genetismo en la noción de la transferencia. Nos quedan 20 minutos de trabajo. ¿Eh? A ver, lo que se trabajó, se trabajó. Entonces, esta cuestión está históricamente justificada. Es el camino que sigue Ana Freud con justamente su texto sobre los mecanismos de defensa. ¿Eh? Dice, podría haber sido esta la ocasión de una crítica fecunda de las relaciones del desarrollo con la estructura, manifiestamente más complejas que Freud introduce en la psicología, pero la operación se deslizó más abajo, ¿no? Ah, el problema fue la falta de crítica y el, vamos a llamarle exceso de pedagogización de la propuesta, ¿no? Yo estoy resumiendo a cierto grado lo que dice Lacan, porque esto lleva justamente a la idea del patrón, ¿no? La idea del pattern, ¿no?
en inglés, que es el patrón. La idea del pattern. Que termina siendo pues una garantía de conformidad. Pero que pues, no resuelve nada, ¿no? Según Lacan, ¿no? Va a funcionar como coartada a la tipología puesta en jaque. Patrocina una técnica que, persiguiendo la localización de un patrón inactual, se inclina fácilmente a juzgar por su apartamiento de un patrón que se encuentra en su conformismo las garantías de su conformidad, ¿no? La idea del pattern como infantilismo psíquico, ¿no? Esta cosa de, bueno, esto es muy infantil, ¿no? Esto no tendría que estar ocurriendo porque pues ya tiene 10 años, entonces debería estarse comportando de otra manera. Ya tiene 20 años, debería estarse comportando de otra manera, ¿no? Es un patrón muy infantil, tenemos que desarrollar mejores patrones. Pues, no sé si desarrollar mejores patrones, ¿verdad? Pero justamente tiene que ver cómo ir avanzando ciertas líneas al respecto de eso, ¿no? Y hacer que la persona vaya subiendo de escalones. ¿Sí? Luego, la segunda, que es la menos degradada, según Lacan, ¿no? Es la de las relaciones de objeto, que ya sabemos que parte de Abraham y pues bueno, la escuela inglesa específicamente. Winnicott, Abraham, Klein. ¿Eh? Y entonces, aquí la cuestión tiene que ver con la diferencia entre la libido puramente sexual y la objetal, ¿no? Y por lo tanto la capacidad de transferencia mide el acceso a lo real. No se podría subrayar demasiado lo que hay aquí de petición de principio, ¿no? Lo cual es una petición de principio, ¿no? Yo creo que a muchos conductistas les encantarían las críticas que hace Lacan al psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, esto tiene un problema porque entonces lleva a una noción ectoplásmica del objeto, ¿no? Que lleva a una dicotomía bastante grosera, que es esta diferencia entre lo pregenital y lo genital, ¿no? O sea, dice, atribuyéndole al carácter pregenital los rasgos del irrealismo proyectivo, del autismo más o menos dosificado, de las restricciones de las satisfacciones por la defensa, del condicionamiento del objeto por un aislamiento doblemente protector en cuanto a los efectos de destrucción que lo connotan, o sea, una amalgama de todos los efectos de la relación del objeto para mostrar los motivos de la dependencia extrema que resulta de ello para el sujeto, ¿no? Entonces, ahí está. Eh, Luego dirá que esto termina pareciendo una novela rosa y empieza a tomar varias citas del texto. No sé muy bien de cuál es, ahí está la referencia, ¿no? Pero dice, su organización es tal que el modo de pensamiento que utiliza es esencialmente lógico, no presenta espontáneamente regresión en un momento de aprehensión de la realidad que es arcaico. El pensamiento afectivo, la creencia mágica, no desempeñan en él sino un papel absolutamente secundario. La simbolización no va en extensión y en importancia más allá de lo que es en la vida habitual. El estilo de las relaciones entre el sujeto y el objeto es de los más evolucionados. En este sentido, pues bueno, ese sería el final del análisis, el objetivo que perseguiríamos, ¿no? Un ser completamente racional, ¿no? Y esa sería la promesa, ¿no? Que daría esta concepción. Se compromete, dice, al final de un análisis logrado se percatan de la enorme diferencia de lo que creían antaño que era la alegría sexual y de lo que experimentan ahora. Se comprende que para ellos que tienen de buenas a primeras esta alegría, la relación genital sea para todo, sea para decirlo todo, sin historia, ¿no?
pues bueno, Lacan termina cuestionando esta cuestión de algo que es sin historia, ¿no? En el quinto punto, ¿sí? Seguiré insistiendo con Abraham. Dice, ¿acaso la regla no esté dada en la antinomía edificante, sino más bien buscando en algún callejón sin salida constitutivo del deseo como tal? Eh, el fin del análisis sería dejar de creer en el dispositivo, dar cuenta de la inexistencia del otro. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre el dispositivo, eh, la inexistencia del otro y que el otro esté barrado, ¿no? Eh, Justamente porque, pues si dejas de creer en el dispositivo, pues ya no regresarías al dispositivo. Y hay quien regresa al dispositivo, pero con la plena conciencia de que más bien es un dispositivo que produce cosas, no porque el analista sepa qué es lo que va a ocurrir, ¿no? O no porque tú sepas que el analista tiene la respuesta, sino necesitas eso para ir elaborando otras cosas. Por eso Freud llega a la noción de análisis terminable o interminable, ¿no? Por otro, la inexistencia del otro, pues me parece que el otro existe, ¿no? O sea, una cosa es que no exista otro del otro, y otra muy diferente que no existe el otro, y otra muy diferente que ese otro esté barrado, ¿no? Evidentemente ahí hay una división de posiciones respecto de la teoría, cada una con sus efectos lógicos, algunos más complicados que otros, pero, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice, ¿no? Respecto del deseo, nos dirá, dice, nos tocará a nosotros camuflar de cordero rizado del buen pastor a Eros, el dios negro. La sublimación sin duda opera en esa oblación que irradia del amor, pero empeñémonos en ir un poco más lejos en la estructura de lo sublime y no lo confundamos, cosa contra la cual en todo caso Freud se inscribe, con el orgasmo perfecto, ¿no? Entonces, no confundir sublimación con el ejercicio del deseo, ¿no? Lo peor es que estas almas que desbordan en la ternura más natural llegan a preguntarse si satisfacen el normalismo delirante de la relación genital. Podrá imaginarse que nuestro arte se consagra a reanimar el hambre sexual de ciertos retardados de la glándula, a la fisiología de la cual sin embargo no hemos contribuido en nada, y esto por tener de hecho muy poco que conocer de ella. Entonces, o sea, creer que la realización genital es la realización del deseo es un profundo problema, ¿no? Eh, Genera diferencias importantes. Sexto punto. Tal vez sí acabamos, ¿eh? Tal vez sí acabamos el tercer punto, porque quedan solo dos. Dice, cosa que me alienta, ¿no? Porque me va a dar tiempo. Llevan hora, 45 minutos ayudándome a preparar mi clase del sábado, ¿no? Dice, punto 6. Si la transferencia recibe su virtud del hecho de ser reducida a la realidad de la que el analista es el representante, y si se trata de hacer madurar el objeto en el invernadero de una situación confinada, no le queda ya el analizado sino un objeto, si se nos permite la exposición, que llevarse a la boca, y es el analista. De ahí la noción de introyección subjetiva, ¿no? Subjetiva del analista, que es nuestro tercer error por instalarse desgraciadamente. Eh, Lista, tercer error de colocarse en la relación dual. Y aquí los enlista perfectamente, ¿no? O sea, por un lado, eh, primer error, reducir al analista a un representante. Segundo, apuntar a la maduración del objeto. Y tercero, ¿no? Que el fin sea introyectar al analista, ¿no? ¿Por qué es un error? Porque se trata de una vía unitiva, o sea, es como si el paciente
constituyera y construyera, tomara una semillita, la plantara, produjera el fruto que es el analista y después se lo comiera, cosa que es extraño. Em, todos los cursos que doy y las actividades en las cuales participo las puedes encontrar en Facebook, en Instagram o en este perfil. Estoy pensando y planeando articular un curso sobre cómo intervenir con el suicidio, ¿no? O sea, cómo sostenerse ante la clínica del suicidio, tal vez pasando noviembre, pero pues todos los miércoles de 6 a 8 puedes encontrarnos aquí grabando videos para YouTube, ¿no? Puedes seguirme en YouTube y ahí también encontrarás pues, bueno, bastante información al respecto, videos, clases, explicaciones, ¿no? Pero todos los cursos los encuentras en Facebook y en Instagram, ¿vale? Entonces, Lacan va a insistir en que este es un gran problema porque la metáfora varía, ¿no? En Ferexi es introyección, en Strachey es identificación con el superior del analista, en Balin es trance narcisista terminal, ¿no? Y entonces hay una suerte de consumación mística. Si la experiencia analítica toma, y esto me parece importante, es bien sabido que la experiencia analítica toma su fuerza de lo singular. ¿No? Eso me parece una nota fundamental, ¿no? Entonces, así como la importancia concedida en la cura a la fantasía de la revolución fálica a expensas de la imagen del analista nos parece digna de ser señalada, en su coherencia con una dirección de la cura que la hace caber entera en el dispositivo de la distancia entre el paciente y el analista. A pesar de la debilidad de la teoría con la que un autor sistematiza su técnica, no deja de ser cierto que analiza verdaderamente, que la coherencia revelada en el error es aquí el aval del camino errado efectivamente practicado, ¿no? La debilidad de la teoría no genera falta de análisis, sino que ese camino era errado para dirigir el análisis. O sea, puede haber análisis pero que te lleve a un lugar incorrecto, ¿no? Bueno, incorrecto, que te lleve a un callejón sin salida, sería más adecuado decirlo. Es una experiencia que puede llamarse ciega, esta falta de toda orientación sobre las relaciones verdaderas de la situación analítica, la cual, del mismo modo que cualquier otra situación en la que se habla, no puede, si se le quiere inscribir en una relación dual, sino quedar aplastada. Pues no es necesario conocer los planos de una casa para golpearse la cabeza contra sus paredes, ¿no? Por eso, esta es justamente la cuestión, ¿no? O sea, tú puedes recorrer una casa sin golpear las paredes, irla recorriendo, y eso sería el análisis, ¿vale? Pero bueno, para transmitir requieres conocer los planos y esos planos son la teoría. ¿Vale? Eh, los planos de la casa son la teoría analítica. ¿Vale? De atenerse a una relación imaginaria entre los objetos no queda sino la dimensión de la distancia para poder ordenar la cosa que no estaba en el punto de mira en el que él abunda. Hacer la dimensión de la distancia única donde tienen lugar las relaciones del neurótico con el objeto engendra contradicciones insuperables, ¿no? Esto lo encontramos en la página 580. Pues ya avanzamos bastante, ¿eh? Aquí es donde aparece la cuestión, por ejemplo, del rapport del acercamiento, ¿no? Y pues bueno, ya. Lo que semejante concepción de las condiciones especiales de la neurosis obsesiva no debe ponerse en bloque del lado del objeto. Podemos testimoniar que semejante técnica, donde el talento es innegable, resulta provocar en un caso clínico de pura obsesión en un hombre la irrupción de un enamoramiento no menos desenfrenado por ser platónico y que no se mostró menos irreductible por haberse realizado sobre el primer objeto del mismo sexo que quedaba a la mano, ¿no? Evidentemente hay formas de intervenir que llevan a callejones sin salida y debemos tener cuidado con esto. Punto 7, y con esto cierro nuestro trabajo de hoy. No hay límite para los desgastes de la técnica
por su desconceptualización, ¿no? Este enunciado es matón, ¿no? Los enunciados matones de Lacan me caen muy bien. Y pues el punto 7 es bastante largo. Entonces, pues bueno, si quieren hacer revisión de este trabajo que realizamos el día de hoy, trabajamos la dirección de la cura de la página 581, si no me recuerdo, es 559 a 581, ¿vale? Que la encuentran utilizando la versión de Los escritos de Lacan, es el tomo 2, publicados por Siglo XXI. Pues hicimos un recorrido del texto punto a punto, hasta el punto 3.6, que fue el que concluimos. Nos quedó pendiente el 7, que es el último de ese apartado, para que posteriormente Lacan avance hacia el apartado donde habla de cómo actuar con el propio ser, y el quinto, que es hay que tomarse el deseo a la letra, que a mi parecer son los más fuertes del texto, pero pues bueno, no siempre da tiempo de trabajarlo todo, porque evidentemente somos lacanianos y no todo. Y aunque nos esforzáramos, pues sería no todo, porque siempre habría alguna otra cosa que trabajar.